Segunda parte. Los hombres grises. Capítulo 6. La cuenta está equivocada, pero cuadra. Existe una cosa muy misteriosa, pero muy cotidiana. Todo el mundo participa de ella. Todo el mundo la conoce, pero muy pocos se paran a pensar en ella. Casi todos se limitan a tomarla como viene, sin hacer preguntas. Esta cosa es el tiempo. Hay calendarios y relojes para medirlo, pero eso significa poco, porque todos sabemos que, a veces, una hora puede parecernos una eternidad y otra, en cambio, pasa en un instante. Depende de lo que hagamos durante esa hora, porque el tiempo es vida y la vida reside en el corazón. Y nadie lo sabía tan bien, precisamente como los hombres grises. Nadie sabía apreciar tan bien el valor de una hora, de un minuto, de un segundo de vida, incluso como ellos. Claro que lo apreciaban a su manera, como las sanguijuelas aprecian la sangre, y así actuaban. Ellos se habían hecho sus planes con el tiempo de los hombres. Eran planes trazados muy cuidadosamente y con gran previsión. Lo más importante era que nadie prestara atención a sus actividades. Se habían incrustado en la vida de la gran ciudad y de sus habitantes sin llamar la atención. Paso a paso, sin que nadie se diera cuenta, continuaban su invasión y tomaban posesión de los hombres. Conocían a cualquiera que parecía apto para sus planes mucho antes de que éste se diera cuenta. No hacían más que esperar el momento adecuado para atraparle, aunque hicieran todo lo posible para que ese momento llegara pronto. Tomemos, por ejemplo, al señor Fussy, el barbero. Es cierto que no se trataba de un peluquero famoso, pero era apreciado en su barrio. No era ni pobre ni rico. Su tienda, situada en el centro de la ciudad, era pequeña y ocupaba un aprendiz. Un día, el señor Fussy estaba a la puerta de su establecimiento y esperaba a la clientela. El aprendiz libraba aquel día, y el señor Fussy estaba solo. Miraba cómo la lluvia caía sobre la calle, pues era un día gris, y también en el espíritu del señor Fussy hacía un día plomizo. Mi vida va pasando, pensaba, entre el chasquido de tijeras, el parloteo y la espuma del jabón. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? El día que me muera será como si nunca hubiera existido. A todo eso no hay que creer que el señor Fussy tuviera algo que oponer a una charla. Todo lo contrario, le encantaba explicar a los clientes con toda amplitud sus opiniones y oír lo que ellos pensaban de ellas. Tampoco le molestaba en absoluto el chasquido de las tijeras o la espuma de jabón. Su trabajo le gustaba mucho y sabía que lo hacía bien. Especialmente su habilidad en afeitar a contrapelo bajo la barbilla era difícil de superar. Pero hay momentos en que uno se olvida de todo eso. Le pasa a todo el mundo. Toda mi vida es un error, pensaba el señor Fussy. ¿Qué se ha hecho de mí? Un insignificante barbero. Eso es todo lo que he conseguido ser. Pero si pudiera vivir de verdad, sería otra cosa distinta. Claro que el señor Fussy no tenía la menor idea de cómo habría de ser eso de vivir de verdad. Solo se imaginaba algo importante, algo muy lujoso, tal como veía en las revistas. Pero, pensaba con pesimismo, mi trabajo no me deja tiempo para ello. Porque para vivir de verdad hay que tener tiempo, hay que ser libre. Pero yo seguiré toda mi vida preso del chasquido de las tijeras, el parloteo y la espuma del jabón. En ese momento se acercó un coche lujoso, gris. Se detuvo exactamente delante de la barbería del señor Fussy. Se apeó de él un señor gris que entró en el establecimiento. Puso su cartera gris en la mesa, delante del espejo, colgó su bombín del perchero y sentándose en el sillón sacó del bolsillo un cuaderno de notas que comenzó a hojear, mientras fumaba su pequeño cigarro gris. El señor Fussy cerró la puerta de la barbería porque le pareció que, de repente, hacía mucho frío allí. ¿En qué puedo servirle?, preguntó trastornado. ¿Afeitar o cortar el pelo? Y en el mismo instante se maldijo por su falta de tacto, pues el señor cliente poseía una calva reluciente. Ni lo uno ni lo otro, dijo el hombre gris, sin sonreír, con una voz átona, que podríamos llamar gris ceniza. Vengo de la caja de ahorros de tiempo. Soy el agente número XYQ384P. Sabemos que quiere abrir una cuenta de ahorros en nuestra entidad.
Eso me resulta nuevo, contestó el señor Fussy, más desconcertado todavía. Si he de serle franco, no sabía siquiera que existiera una institución así. Pues bien, ahora lo sabe, respondió tajante el agente. Volvió algunas hojas de su cuaderno y prosiguió. Usted es el señor Fussy, el barbero, ¿no es así? Pues sí, ese soy yo, contestó el señor Fussy. Entonces no me he equivocado de dirección, dijo el hombre gris mientras cerraba su cuaderno de notas. Es usted candidato de nuestra institución. ¿Cómo? Preguntó el señor Fussy sorprendido todavía. Verá usted, querido señor Fussy, dijo el agente. Se gasta usted la vida entre el chasquido de las tijeras, el parloteo y la espuma del jabón. Cuando usted se muera, será como si nunca hubiera existido. Si tuviera tiempo para vivir de verdad, sería otra cosa. Todo lo que necesita es tiempo. ¿Tengo razón? En eso precisamente estaba pensando, murmuró el señor Fussy, con un escalofrío porque a pesar de haber cerrado la puerta, cada vez hacía más frío. ¿Lo ve? Repuso el hombre gris, chupando con satisfacción su pequeño cigarro. Pero, ¿de dónde sacar el tiempo? Hay que ahorrarlo. Usted, señor Fussy, gasta el tiempo de un modo totalmente irresponsable. Se lo demostraré con una pequeña cuenta. 1 minuto tiene 60 segundos y 1 hora tiene 60 minutos. ¿Me sigue? Claro, dijo el señor Fussy. El agente número XYQ384B comenzó a escribir las cifras con un lápiz gris en el espejo. 60 por 60 son 3.600, de modo que 1 hora tiene 3.600 segundos. Un día tiene 24 horas, es decir, 3.600 por 24, lo que da 86.400 segundos por día. Un año tiene, como sabe todo el mundo, 365 días, lo que nos da 31.536.000 segundos por año, o 315.360.000 segundos en 10 años. ¿En cuánto estima usted, señor Fussy, la duración de su vida? Bueno, tartamudeó el señor Fussy, trastornado. Espero llegar a los 70 u 80 años. Está bien, prosiguió el hombre gris. Por precaución contaremos con 70 años. Eso sería, pues, 315.360.000 por 7, lo que da 2.207.520.000 segundos. Y escribió esa cifra con grandes números en el espejo. Después la subrayó varias veces y declaró: Esta es, pues, señor Fussy, la fortuna de que dispone. El señor Fussy tragó saliva y se pasó la mano por la frente. La cifra le daba mareos. Nunca había pensado que fuera tan rico. Sí, dijo el agente, asintiendo con la cabeza, mientras volvía a aspirar su pequeño cigarro gris. Es una cifra impresionante, ¿verdad? Pero todavía hemos de continuar. ¿Cuántos años tiene usted, señor Fussy? 42, farfulló éste, mientras de repente se sentía tan culpable como si hubiera cometido un desfalco. ¿Cuántas horas suele dormir de promedio cada noche? Siguió inquiriendo el hombre gris. Unas 8 horas, confesó el señor Fussy. El agente calculó a la velocidad del rayo. El lápiz volaba con tal rapidez sobre el espejo que al señor Fussy se le erizaba el cabello. 42 años, 8 horas diarias. Eso da 441.504.000. Esa suma podemos darla ya por perdida. ¿Cuánto tiempo tiene que sacrificar diariamente para el trabajo, señor Fussy? 8 horas, más o menos también, reconoció el señor Fussy con humildad. Entonces hemos de asentar una vez más la misma suma en el saldo negativo, prosiguió el agente, inflexible. Pero resulta que también se le gasta algún tiempo debido a la necesidad de alimentarse. ¿Cuánto tiempo necesita en total para todas las comidas del día? No lo sé exactamente, dijo el señor Fussy, miedoso. 2 horas quizá. Eso me parece demasiado poco, dijo el agente. Pero admitámoslo, eso da, en 42 años, el importe de 110.376.000. Prosigamos. Vive usted solo con su anciana madre, según sabemos. Cada día le dedica a la buena señora 1 hora entera, lo que significa que se sienta con ella y le habla, a pesar de que está tan sorda que apenas puede oírle. Eso es tiempo perdido. Da 55.188.000. Además, tiene usted, sin ninguna necesidad, un periquito, cuyo cuidado le cuesta diariamente 1/4 de hora, lo que al cambio da 13.796.000. Pero...
intervino suplicante el señor Fussy. «No me interrumpa», gruñó el agente, que contaba más deprisa cada vez. «Como su madre está impedida, usted, señor Fussy, tiene que hacer parte de las tareas de la casa. Tiene que ir a hacer la compra, lustrar los zapatos y otras cosas molestas. ¿Cuánto tiempo le lleva eso diariamente?» «Acaso 1 hora, pero...» «Eso da otros 55.188.000 que pierde. Sabemos, además, que va 1 vez a la semana al cine, que 1 vez a la semana canta en un orfeón y que tiene un grupo de amigos con los que se reúne 2 veces por semana y que a veces incluso lee un libro. En resumen, que mata usted el tiempo con actividades inútiles y eso durante unas 3 horas diarias, lo que da 165.564.000. ¿No se encuentra bien, señor Fussy?» «No», contestó el señor Fussy. «Perdone, por favor». «Enseguida acabamos», dijo el hombre gris, «pero tenemos que hablar todavía de un capítulo especial de su vida, porque tiene usted un pequeño secreto. Usted ya sabe». El señor Fussy comenzaron a castañearle los dientes de tanto frío que tenía. «¿Eso también lo sabe?», murmuró agotado. «Creía que, aparte de mí y la señorita Daria...» «En nuestro mundo moderno», le interrumpió el agente número XIQ384B, «no hay sitio para secretitos. Vea usted las cosas con realismo, señor Fussy. Contésteme una pregunta. ¿Quiere usted casarse con la señorita Daria?» «No», dijo el señor Fussy, «eso no me va». «Precisamente», prosiguió el hombre gris, «porque la señorita Daria estará toda su vida encadenada a silla de ruedas, porque tiene paralizadas las piernas. A pesar de eso, usted va a verla cada día durante media hora, para llevarle una flor. ¿A qué viene eso?» «Se alegra tanto siempre», contestó el señor Fussy a punto de llorar. «Pero visto fríamente», repuso el agente, «es tiempo perdido para usted. Exactamente 27.594.000 segundos hasta ahora. Y si a ello añadimos que tiene usted la costumbre de sentarse cada noche antes de acostarse junto a la ventana durante 1/4 de hora para reflexionar sobre el día transcurrido, podemos restar una vez más la suma de 13.797.000. Veamos ahora lo que da, señor Fussy». En el espejo había ahora la siguiente suma: sueño, trabajo, alimentación, madre, periquito, compra, amigos. «Esta suma», dijo el hombre gris, mientras golpeaba varias veces el espejo con su lápiz con tal fuerza que sonaba como tiros de revólver, «esta suma es, pues, el tiempo que ha perdido hasta ahora, señor Fussy. ¿Qué le parece?» Al señor Fussy no le parecía nada. Se sentó en una silla, en un rincón, y se secó la frente con un pañuelo, porque a pesar del frío estaba sudando. El hombre gris asintió serio. «Sí, se está dando exacta cuenta», dijo. «Ya es más de la mitad de su fortuna inicial, señor Fussy. Pero ahora vamos a ver qué le ha quedado de sus 42 años. 1 año son 31.536.000 segundos, como sabe, y eso, multiplicado por 42, da 1.324.512.000. Escribió esa cifra debajo del tiempo perdido. Se guardó el lápiz e hizo una larga pausa para que la vista de la larga serie de ceros hiciera su efecto sobre el señor Fussy. «Esto es, pues», pensaba el señor Fussy anodado, «el balance de toda mi vida hasta ahora». Estaba tan impresionado por la cuenta que cuadraba con tal precisión que lo aceptó todo sin contradicción. Y la cuenta en sí era correcta. Este era uno de los trucos con los que los hombres grises estafaban a los hombres en 1000 ocasiones. «¿No cree usted», retomó la palabra en tono suave el agente número XYQ384P, «que no puede seguir con este despilfarro? ¿No sería hora, señor Fussy, de empezar a ahorrar?» El señor Fussy asintió mudo, con los labios morados de frío. «Si, por ejemplo», proseguía la voz cenicienta del agente junto al oído del señor Fussy, «hubiera empezado a ahorrar 1 hora diaria hace 20 años, tendría ahora un saldo de 26.280.000 segundos. De ahorrar diariamente 2 horas, el saldo, claro está, sería doble, es decir, 52.560.000. Y por favor, señor Fussy, que son 2 miserables horitas a la vista de esta suma». «Nada», exclamó el señor Fussy, «una pequeñez.
Me alegra que se dé cuenta usted, prosiguió el agente. Y si calculamos lo que habría ahorrado en las mismas condiciones en 20 años más, nos daría la señorial cifra de 105.120.000 segundos. Todo este capital estaría a su libre disposición al alcanzar los 62 años. ¡Magnífico!, farfulló el señor Fussy poniendo ojos como platos. Espere, prosiguió el hombre gris, que todavía hay más. Nosotros, los de las cajas de ahorro de tiempo, no nos limitamos a guardarle el tiempo que usted ha ahorrado, sino que le pagamos intereses, lo que significa que en realidad tendría usted mucho más. ¿Cuánto más?, preguntó el señor Fussy sin aliento. Eso dependerá de usted, aclaró el agente, según la cantidad que ahorrara y el plazo en que se dejara fijos sus ahorros. ¿Plazo fijo?, se informó el señor Fussy. ¿Qué significa eso? Es muy sencillo, dijo el hombre gris. Si usted no nos exige la devolución del tiempo ahorrado, antes de 5 años nosotros se lo doblamos. Su fortuna, pues, se dobla cada 5 años, ¿entiende? A los 10 años sería 4 veces la suma original, a los 15 años 8 veces y así sucesivamente. Si hubiera empezado a ahorrar solo 2 horas diarias hace 20 años, a los 62 años, es decir, después de un total de 40 años, dispondría del tiempo ahorrado hasta entonces por usted multiplicado por 256. Serían 26.910.720.000. Tomó una vez más su lápiz gris y escribió también esa cifra en el espejo. Como puede usted ver, señor Fussy, dijo entonces mientras sonreía por primera vez, sería más del décuplo de todo el tiempo de su vida original, y eso ahorrando solo 2 horas diarias. Piense si no merece la pena esa oferta. ¿Y tanto?, dijo el señor Fussy agotado. Sin duda que sí. Soy un infeliz por no haber empezado a ahorrar hace tiempo. Ahora me doy cuenta y he de confesar que estoy desesperado. Para eso no hay ningún motivo, dijo el hombre gris con suavidad. Nunca es demasiado tarde. Si usted quiere, puede empezar hoy mismo. Verá usted que merece la pena. —¡Y tanto que quiero! —gritó el señor Fussy. —¿Qué he de hacer? —Querido amigo —contestó el agente, alzando las cejas—, usted sabrá cómo se ahorra tiempo. Se trata simplemente de trabajar más deprisa y de dejar de lado todo lo inútil. En lugar de media hora, dedique un cuarto de hora a cada cliente. Evite las charlas innecesarias. La hora que pasa con su madre la reduce a media. Lo mejor sería que la dejara en un buen asilo, pero barato, donde cuidaran de ella. Y con eso ya habrá ahorrado 1 hora. Quítese de encima el periquito. Y no visite a la señorita Daria, más que una vez cada 15 días, si es que no puede dejarlo del todo. Deje el cuarto de hora diario de reflexión y no pierda su tiempo preciso en cantar ni leer o con sus supuestos amigos. Por lo demás, le recomiendo que cuelgue en su barbería un buen reloj, muy exacto, para poder controlar mejor el trabajo de su aprendiz. Está bien, dijo el señor Fussy. Puedo hacer todo eso, pero ¿qué haré con el tiempo que me sobre? ¿Tengo que depositarlo? ¿Dónde? ¿O tengo que guardarlo? ¿Cómo funciona todo eso? No se preocupe, dijo el hombre gris mientras sonreía por segunda vez. De eso nos ocupamos nosotros. Puede usted estar seguro de que no se perderá nada del tiempo que usted ahorre. Ya se dará cuenta de que no le sobra nada. Está bien, respondió el señor Fussy anonadado. Me fío de ustedes. Hágalo tranquilo, querido amigo, dijo el agente mientras se levantaba. Puedo, pues, darle la bienvenida a la gran comunidad de ahorradores de tiempo. Ahora también usted, señor Fussy, es un hombre realmente moderno y progresista. Le felicito. Con estas palabras tomó el sombrero y la cartera. Un momento, por favor, le llamó el señor Fussy. ¿No tenemos que firmar algún contrato? ¿No me da algún papel? El agente número XYQ384B se volvió en la puerta y miró al señor Fussy con cierta desgana. ¿Para qué?, preguntó. El ahorro de tiempo no se puede comparar con ningún otro tipo de ahorro. Es una cuestión de confianza absoluta para ambas partes. A nosotros nos basta con su asentimiento. Es irrevocable. Nosotros nos ocupamos de sus ahorros. ¿Cuánto va a ahorrar usted? Es cosa suya. No le obligamos a nada. Usted lo pase bien, señor Fussy. Con estas palabras, el agente se montó en su elegante coche y salió disparado. El señor Fussy le siguió con la mirada y se frotó la frente.
Poco a poco volvía a entrar en calor, pero se sentía enfermo. El humo azul del pequeño cigarro de la gente siguió flotando durante mucho tiempo por la barbería, sin querer disolverse. Solo cuando el humo hubo desaparecido, comenzó a sentirse mejor el señor Fussy. Pero del mismo modo que desaparecía el humo, palidecía también las cifras del espejo, y cuando se borraron del todo, se borró también de la memoria del señor Fussy el recuerdo de su visitante gris. El recuerdo del visitante, no el de la decisión. Esta la consideró ahora como propia. El propósito de ahorrar tiempo para poder empezar otra clase de vida en algún momento del futuro se había clavado en su alma como un anzuelo. Y entonces llegó el primer cliente del día. El señor Fussy le atendió refunfuñando. Dejó de lado todo lo superfluo, se estuvo callado y, efectivamente, en lugar de en media hora, acabó en 20 minutos. Lo mismo hizo desde entonces con todos los clientes. Su trabajo, hecho de esta manera, no le gustaba nada, pero eso ya no importaba. Además del aprendiz, contrató 2 oficiales y vigilaba que no perdiera ni un solo segundo. Cada movimiento se realizaba según un plan de tiempos exactamente calculado. En la barbería del señor Fussy colgaba ahora un cartel que decía: «El tiempo ahorrado vale el doble». Escribía una cartita breve, objetiva, a la señorita Daria, en la que decía que por falta de tiempo no podría ir a verla. Vendió su periquito a una pajarería. Envió a su madre a un asilo bueno, pero barato, a donde la iba a ver una vez al mes. También en todo lo demás siguió los consejos del hombre gris, pues los tomaba por decisiones propias. Cada vez se volvía más nervioso e intranquilo, porque ocurría una cosa curiosa. De todo el tiempo que ahorraba, no le quedaba nunca nada. Desaparecía de modo misterioso y ya no estaba. Al principio de modo apenas sensible, pero después más y más. Se iban acortando sus días. Antes de que se diera cuenta, ya había pasado una semana, un mes, un año y otro. Como ya no se acordaba de la visita del hombre gris, debería de haberse preguntado en serio a dónde iba a parar su tiempo. Pero esa pregunta nunca se la hacía, al igual que todos los demás ahorradores de tiempo. Había caído sobre él una especie de obsesión ciega, y si alguna vez se daba cuenta de que sus días se volvían más y más cortos, ahorraba con mayor obsesión. Al igual que el señor Fussy, le ocurría a mucha gente de la gran ciudad, y cada día eran más los que se dedicaban a lo que ellos llamaban ahorrar tiempo. Y cuantos más eran, más los imitaban. Incluso aquellos que en realidad no querían hacerlo no tenían más remedio que seguir el juego. Diariamente se explicaban por radio, televisión y en los periódicos las ventajas de nuevos inventos que ahorraban tiempo, que un día regalarían a los hombres la libertad para la vida de verdad. En las paredes se pegaban carteles en los que se veían todas las imágenes posibles de la felicidad. Debajo ponían letras luminosas: «Los ahorradores de tiempo viven mejor. Los ahorradores de tiempo son dueños del futuro. Cambia tu vida. Ahorra tu tiempo». Pero la realidad era muy otra. Es cierto que los ahorradores de tiempo iban mejor vestidos que los que vivían cerca del viejo anfiteatro. Ganaban más dinero y podían gastar más, pero tenían caras desagradables, cansadas o amargadas, y ojos antipáticos. Ellos, claro está, desconocían la frase «ve con Momo». No tenían a nadie que pudiera escucharles y les ayudara a volverse listos, amistosos o contentos. Pero incluso si hubieran tenido a alguien así, es más que dudoso que jamás hubieran ido a verle, a menos que se hubieran podido resolver la cuestión en 5 minutos. Si no, lo habrían considerado tiempo perdido. Según decían, tenían que aprovechar incluso los ratos libres, con los que tenían que conseguir, como fuera, a toda prisa, diversión y relajación. Así que ya no podían celebrar fiestas de verdad, ni alegres ni serias. El soñar se consideraba, entre ellas, casi un crimen. Porque en el silencio les sobrevenía el miedo, porque intuían lo que en realidad estaba ocurriendo con su vida. Por eso hacían ruidos siempre que los amenazaba el silencio. Pero está claro que no se trataba de un ruido divertido, como el que reina allí donde juegan los niños, sino uno airado y pesimista, que de día en día hacía más ruidosa la ciudad. El que a uno le gustara su trabajo y lo hiciera con amor no importaba. Al contrario, eso solo entretenía. Lo único importante era que hiciera el máximo trabajo en el mínimo tiempo posible. En todos los lugares de trabajo de las grandes fábricas y oficinas colgaban carteles que decían: «El tiempo es precioso, no lo pierdas. El tiempo es oro, ahórralo».
Había carteles parecidos en los escritorios de los jefes, sobre los sillones de los directores y en las salas de consulta de los médicos, en las tiendas, restaurantes y almacenes, e incluso en las escuelas y parvularios. No se libraba a nadie. Al final, incluso, la propia ciudad había cambiado más y más su aspecto. Los viejos barrios se derribaban y se construían casas nuevas en las que se dejaba de lado todo lo que parecía superfluo. Se evitaba el esfuerzo de construir las casas en función de la gente que tenía que vivir en ellas, porque entonces se tendría que construir muchas casas diferentes. Resultaba mucho más barato y, sobre todo, ahorraba tiempo construir las casas todas iguales. Al norte de la ciudad se extendían ya inmensos barrios nuevos. Se alzaban allí, en filas interminables, las casas de vecindad de muchos pisos, que se parecían entre sí como un huevo a otro. Y como todas las casas eran iguales, también las calles eran iguales. Y estas calles, monótonas, crecían y se extendían hasta el horizonte, un desierto de monotonía. Del mismo modo discurría la vida de los hombres que vivían en ellas, derechas hasta el horizonte, porque aquí todo estaba calculado y planificado con exactitud, cada centímetro y cada instante. Nadie se daba cuenta de que al ahorrar tiempo, en realidad ahorraba otra cosa. Nadie quería darse cuenta de que su vida se volvía cada vez más pobre, más monótona y más fría. Los que lo sentían con claridad eran los niños, pues para ellos nadie tenía tiempo. Pero el tiempo es vida, y la vida reside en el corazón. Y cuanto más ahorraba de esto la gente, menos tenía. Capítulo 7. Momo busca a sus amigos y se encuentra con un enemigo. No sé, dijo Momo un día. Me da la impresión de que nuestros viejos amigos vienen cada vez menos a verme. A algunos hace tiempo que no los he visto. Gigi Cicerone y Beppo Barrendero estaban sentados a su lado en los escalones de piedra cubiertos de hierba y miraban la puesta de sol. Sí, opinó Gigi pensativo. A mí se me ocurre lo mismo. Cada vez son menos los que escuchan mis historias. Ya no es como antes. Pasa algo. ¿Pero qué? Preguntó Momo. Gigi se encogió de hombros y borró con saliva, pensativo, unas letras que había escrito en una vieja pizarra. El viejo Beppo había encontrado la pizarra hacía algunas semanas en un cubo de basura y se la había traído a Momo. Claro que ya no era demasiado nueva y tenía una gran raja en el medio, pero todavía se podía aprovechar. Desde entonces, Gigi le enseñaba a Momo cada día cómo se escribía esta o aquella letra. Y como Momo tenía muy buena memoria, a esas alturas ya sabía leer bastante. Solo fallaba un poco todavía en la escritura. Beppo Barrendero, que había reflexionado sobre la pregunta de Momo, asintió lentamente y dijo: «Sí, es verdad, se acerca. En la ciudad está ya en todos lados. Ya hace tiempo que vengo observándolo». «¿El qué?», preguntó Momo. Beppo pensó un rato, para responder entonces: «Nada bueno». Al cabo de otro rato, añadió: «Empieza a hacer frío». «¿Qué va?», dijo Gigi, y rodeó con su brazo consolador los hombros de Momo. «Cada vez vienen más niños». «Precisamente por eso», dijo Beppo, «precisamente». «¿Qué quieres decir?», preguntó Momo. Beppo reflexionó largo rato y contestó finalmente: «No vienen por nosotros, solo buscan un refugio». Los tres bajaron la mirada al centro del anfiteatro, cubierto de hierba, donde varios niños jugaban a un nuevo juego de pelota que se acababan de inventar esa tarde. Había entre ellos algunos de los viejos amigos de Momo: el chico de las gafas, que se llamaba Paolo, la niña María con su hermanito Dedé, el niño gordo de la voz aguda, cuyo nombre era Máximo, y el otro chico, que siempre parecía un poco dejado y se llamaba Blanco. Pero había, además, otros niños, que hacía pocos días que venían, y un niño más pequeño que hoy había venido por primera vez. Parecía verdad lo que había dicho Gigi: cada día eran más. En el fondo, a Momo le habría gustado poder alegrarse por ello, pero la mayoría de esos niños simplemente no sabían jugar. Se limitaban a sentarse, aburridos, y miraban a Momo y a sus amigos. A veces molestaban porque sí, y lo estropeaban todo. No pocas veces había gritos y peleas. Eso no duraba mucho rato, porque la presencia de Momo también hacía efecto en estos niños, que pronto empezaban a tener sus propias ideas y a jugar con entusiasmo.
Pero cada día había niños nuevos, que venían incluso de barrios lejanos, de modo que todo volvía a empezar de nuevo porque, como es sabido, muchas veces basta con un solo aguafiestas para estropearlo todo. Y había una cosa más que Momo no acababa de entender. Había empezado hacía poco. Cada vez era más frecuente que los niños trajeran toda clase de juguetes con los que no se podía jugar de verdad, como por ejemplo un tanque de mando a distancia, que se podía hacer dar vueltas, pero que no servía para nada más, o un cohete espacial que daba vueltas alrededor de una torre, pero con el que no se podía hacer nada más, o un pequeño robot, que se paseaba con los ojos encendidos y giraba la cabeza a uno y otro lado, pero que no se podía aprovechar para nada más. Está claro que eran juguetes muy caros, como nunca los habían tenido los amigos de Momo, y no digamos la propia Momo. Sobre todo, esas cosas eran tan perfectas hasta el menor detalle que uno no se podía imaginar nada. De modo que los niños se sentaban durante horas y miraban atentos y al mismo tiempo aburridos una de esas cosas que corrían por ahí, daba vueltas o se paseaba, pero no se le ocurría nada más. Por eso acababan volviendo a sus viejos juegos, para los que les bastaban un par de cajas, un mantel roto o un puñado de guijarros. Entonces podían imaginárselo todo. Había algo que impedía que esa tarde el juego saliera bien. Los niños dejaban de jugar uno a uno, hasta que al final todos estaban sentados alrededor de Gigi, Beppo y Momo. Esperaban que, con un poco de suerte, Gigi comenzara a contar una historia, porque el niño pequeño que hoy había venido por primera vez se había traído una radio portátil. Estaba sentado un poco aparte de los demás y había puesto el aparato a todo volumen. Era una emisión de publicidad. ¿No podrías poner esa tontería un poco más abajo?, preguntó el niño un poco dejado, que se llamaba Blanco, en tono amenazador. No te entiendo, dijo el niño extraño con una mueca. Mi radio está demasiado alta. Bájala enseguida, dijo Blanco, mientras se levantaba. El otro niño se puso un tanto pálido, pero contestó tozudo. Ni tú ni nadie tiene que mandarme nada. Puedo poner mi radio tan alto como quiera. Tienes razón, dijo el viejo Beppo. No podemos prohibírselo, en todo caso se lo podemos pedir. Blanco volvió a sentarse. Que se vaya a otro sitio, dijo amargado. Lleva toda la tarde estropeándolo todo. Su razón tendrá, contestó Beppo, mientras miraba al niño nuevo con amabilidad y atención a través de sus pequeñas gafas. Seguro que la tiene. El niño nuevo calló. Después de un instante bajó su radio y miró a otro lado. Momo fue hacia él y se sentó callada a su lado. El niño apagó la radio. Durante un ratito hubo silencio. «Cuéntanos algo, Gigi», pidió uno de los niños nuevos. «Sí, por favor», gritaron los demás. «Un cuento divertido». «No, una historia de aventuras. No, una historia de risa». Pero Gigi no quería. Era la primera vez que pasaba. «Prefería», dijo finalmente, «que vosotros me contaseis algo a mí, sobre vosotros y vuestras casas, lo que hacéis y por qué venís aquí». Los niños se quedaron callados. Sus caras, de repente, se habían puesto tristes. «Ahora tenemos un coche muy bonito», dijo por fin uno de ellos. «El sábado, cuando mi mamá y mi papá tienen tiempo, lo lavan. Si he sido bueno, también me dejan ayudarlos. Más adelante, yo también quiero tener un coche así». «Yo», dijo una niña pequeña, «yo puedo ir cada día al cine sola si quiero. Allí piensan que estoy bien guardada, porque ellos no tienen tiempo para ocuparse de mí». Después de una breve pausa, añadió, «Pero no quiero estar guardada, por eso vengo aquí a escondidas y me guardo el dinero. Cuando tenga bastante dinero me compraré un billete para ir al país de los 7 enanitos». «Eres tonta», dijo otro niño. «Si no existen». «Sí que existen», dijo tozuda la niña. «Lo he visto incluso en folletos de viajes». «Yo ya tengo 11 discos de cuentos», dijo un niño pequeño, «que puedo escuchar cuantas veces quiero. Antes me contaban cuentos mi papá por la noche cuando volvía de trabajar. Eso sí que era bonito. Pero ahora no está nunca, o está cansado y no tiene ganas». «¿Y tu mamá?», preguntó María. «También está fuera todo el día». «Sí», dijo María, «en mi casa pasa igual. Pero por suerte tengo a Dedé», y le dio un beso a su hermanito, que estaba sobre su falda. «Cuando vuelvo del colegio, caliento la comida que nos han dejado. Entonces hago mis deberes y entonces...» Se encogió de hombros. «Bueno, entonces nos vamos a pasear hasta que oscurece. Casi siempre venimos aquí». Todos los niños asintieron porque más o menos le ocurrían lo mismo a todos.
En realidad me alegro, dijo Blanco, aunque no parecía nada alegre, de que mis padres no tengan tiempo para mí, porque si no, empiezan a pelearse y me pegan. De repente se dirigió hacia ellos el niño de la radio y dijo: «Pues a mí me dan mucho más dinero que antes». «Claro», contestó Blanco, «lo hacen para librarse de nosotros, ya no nos quieren, pero tampoco se quieren a sí mismos, nada les gusta ya, eso creo». «Eso no es verdad», gritó airado el niño nuevo. «Mis padres me quieren mucho, no es culpa de ellos que ya no tengan tiempo, por eso me han regalado la radio portátil, es muy cara, eso es una prueba, ¿no es verdad?». Todos callaron. Y de pronto este niño, que durante toda la tarde había sido un aguafiestas, empezó a llorar. Intentó ocultarlo y se frotó los ojos con los puños sucios, pues las lágrimas corrían en rayas claras por sus mejillas manchadas. Los demás niños le miraban comprensivamente o miraban al suelo. Ahora lo entendían. En realidad, todos estaban en el mismo caso. Todos se sentían dejados en la estacada. «Sí», volvió a decir el viejo Beppo después de un rato. «Empieza a hacer frío». «Puede que pronto ya no me dejen venir», dijo Paolo, el niño de las gafas. «¿Y por qué?», preguntó Momo sorprendida. «Mis padres dicen», explicó Paolo, «que no sois más que gandules y vagos que perdéis el tiempo, y por eso tenéis tanto. Y porque hay demasiados como vosotros, los demás tienen cada vez menos tiempo, y yo no tengo que volver aquí, porque si no me volveré como vosotros». Volvieron a asentir algunos niños a los que también habían dicho ya cosas parecidas. Gigi miró a los niños de uno en uno. ¿Acaso creéis eso de nosotros? ¿O por qué venís? Después de un corto silencio, dijo Blanco: «A mí me da igual, cuando sea mayor seré un bandido, dice siempre mi padre. Yo estoy de vuestro lado». ¿Ah, sí?, preguntó Gigi alzando las cejas. ¿Así que vosotros también nos tenéis por vagos y maleantes? Los niños miraron al suelo confusos. Finalmente, Paolo miró a Beppo a la cara. «Mis papás no dicen mentiras», dijo en voz baja, y preguntó en voz más baja todavía: «¿No lo sois?». Entonces el barrendero se estiró en toda su altura, no demasiado grande, levantó 3 dedos y dijo: «Nunca, jamás en mi vida le he hecho perder a nadie ni un poquito el tiempo, lo juro». «Yo tampoco», añadió Momo. «Y yo tampoco», dijo Gigi serio. Los niños callaron impresionados. Ninguno de ellos dudaba de las palabras de los 3 amigos. «Voy a deciros algo más», prosiguió Gigi. «Antes a la gente le gustaba venir a ver a Momo, para que les escuchara. Se encontraban a sí mismos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero ahora eso ya no les importa. Antes a la gente también le gustaba venir a escucharme. Se olvidaban de sí mismos. Eso tampoco les importa mucho ya. Dicen que ya no tienen tiempo para esas cosas. Para vosotros tampoco tienen tiempo ya. ¿Os dais cuenta? Resulta curioso ver para qué no tienen tiempo ya». Entrecerró los ojos y asintió con la cabeza. «Hace poco me encontré en la ciudad con un viejo conocido, un barbero. Se llama Fusi. Hacía tiempo que no le veía ya y casi no le reconocí, de tan cambiado que estaba. Nervioso, gruñón. Antes era un tipo agradable. Cantaba muy bien y tenía sus propias ideas sobre las cosas, pero de repente ya no tiene tiempo para ello. El hombre ya no es más que la sombra de sí mismo, ya no es Fusi, ¿entendéis? Si solo fuera él, pensaría que se había vuelto un poco loco, pero donde quiera que se mira, se ve gente igual, y cada vez son más. Ahora les toca a nuestros viejos amigos. Me pregunto si hay una locura contagiosa». «Seguro», asintió el viejo Beppo. «Tiene que ser una especie de contagio». «Entonces», dijo Momo asustada, «tenemos que ayudar a nuestros amigos». Esa noche estuvieron todos juntos discutiendo mucho rato qué podrían hacer, pero no sabían nada de los hombres grises y su incansable actividad. Durante los días siguientes, Momo se dedicó a buscar a sus viejos amigos para saber qué pasaba con ellos y por qué ya no iban a verla. En primer lugar, fue a ver a Nicola, el albañil. Conocía bien la pequeña guardilla en la que vivía, pero no estaba. Los demás habitantes de la casa solo sabían que ahora trabajaba en uno de los barrios nuevos al otro lado de la ciudad y que ganaba un montón de dinero. Pocas veces volvía a casa y cuando volvía solía ser muy tarde. Con frecuencia no estaba del todo sereno y resultaba bastante difícil entenderse con él. Momo decidió esperarle.
Se sentó en la escalera delante de la puerta de su habitación. Iba oscureciendo y Momo se durmió. Debía ser muy tarde cuando la despertaron unos ruidosos pasos vacilantes y un canto turbio. Era Nicola, que oscilaba escalera arriba. Cuando vio a la niña, se paró sorprendido. Momo! Dijo, y estaba claro que le turbaba el que lo viera en ese estado. ¿Todavía vives? ¿Qué haces por aquí? Te espero a ti. Mira qué chica, dijo Nicola mientras agitaba sonriente la cabeza. ¿Viene aquí en medio de la noche para ver a su viejo amigo Nicola? Sí, hace tiempo que tenía ganas de ir a verte, pero no tenía tiempo para esos asuntos particulares. Se sentó pesadamente al lado de Momo, en las escaleras. No sabes todo lo que está pasando, niña. Ya no es como antes. Los tiempos cambian. Allí donde estoy ahora se trabaja a otro ritmo. De todos los diablos. Cada día levantamos un piso entero, uno después de otro. Es distinto de antes. Todo está perfectamente organizado, ¿sabes? Hasta el último detalle. Siguió hablando y Momo le escuchaba atentamente. Cuanto más lo hacía, menos entusiasmado hablaba. De repente cayó y se pasó las callosas manos por la cara. No estoy diciendo más que tonterías, dijo, triste de pronto. ¿Ves, Momo? Otra vez he bebido demasiado, lo confieso. Muchas veces bebo demasiado, ahora. Si no, es que no puedo soportarlo. Va contra la conciencia de un albañil honrado. Demasiada arena en el mortero, ¿entiendes? Aquello aguantará 4 o 5 años y después se derrumbará con solo que alguien tosa. Chapuzas, no son más que chapuzas. Eso no es lo peor. Lo peor son las casas que hacemos. Eso no son casas, esos son almacenes de gente. Se le revuelve a uno el estómago. Pero, ¿y a mí qué me importa? A mí me pagan y ya está. Los tiempos cambian. Antes era diferente y me sentía orgulloso cuando hacíamos un trabajo bien hecho. Pero ahora, algún día cuando haya ganado bastante dejaré mi trabajo y me dedicaré a otra cosa. Dejó colgar la cabeza y miró triste ante sí. Momo no dijo nada, solo le escuchaba. Quizás sería bueno, siguió Nicola al cabo de un ratito, que fuera a verte y te lo contara todo. De verdad que debería hacerlo. Digamos mañana mismo, ¿vale? O pasado mañana. Bueno, ya veré cómo me las arreglo. Pero seguro que iré, ¿de acuerdo? De acuerdo, contestó Momo contenta. Y entonces se separaron, porque ambos estaban muy cansados. Pero Nicola no fue ni al día siguiente ni al otro. No fue. Puede ser que realmente no tuviera tiempo nunca. A continuación, Momo fue a ver al tabernero, Nino y a su gorda mujer. La vieja casita, con el encalado sucio por la lluvia y el emparrado delante de la puerta, estaba en el límite de la ciudad. Como antes, Momo pasó por detrás por la puerta de la cocina. Estaba abierta, de modo que Momo pudo oír desde lejos que Nino y su mujer Liliana estaban en medio de una agria discusión. Liliana estaba manejando las ollas y cacerolas sobre el fogón. Su gorda cara relucía de sudor. Nino hablaba gesticulando mucho a su mujer. En un rincón estaba el bebé en un capazo y lloraba. Momo se sentó en silencio al lado del bebé. Lo tomó sobre sus rodillas y le acunó hasta que se cayó. Los esposos interrumpieron su discusión y miraron al rincón. «Ah, Momo, eres tú», dijo Nuno con una breve sonrisa. «Qué agradable es volverte a ver». «¿Quieres algo de comer?», preguntó Liliana un tanto brusca. Momo negó con la cabeza. «¿Entonces qué es lo que quieres?», preguntó Nino nervioso. «De verdad que ahora no tenemos tiempo para ti». «Solo quería preguntar», contestó Momo en voz baja, «¿por qué hace tanto tiempo que no venís a verme?» «No lo sé», dijo Nino irritado. «Tenemos otras preocupaciones ahora». «Sí», dijo Liliana, haciendo repiquetear las ollas. «Ahora tiene otras preocupaciones». ¿Te acuerdas de aquellos viejos, Momo, que antes siempre se sentaban en la mesa de la esquina? Los he echado a la calle. Eso no es verdad, se defendió Nino. Les he pedido amablemente que se buscaran otra taberna. Como tabernero tengo derecho a hacerlo. El derecho, replicó Liliana excitada. No se hace una cosa así. Es inhumano y cruel. Sabes exactamente que no encontrarán otra taberna. Aquí no molestaban a nadie. Claro que no molestaban a nadie, gritó Nino, porque no venían parroquianos decentes y pagadores mientras estaban aquí esos tíos sucios y barbudos. ¿Crees que a la gente le gusta ver algo así? Y con el único vaso de vino tinto que cada uno de ellos podía permitirse cada noche, no podíamos ganar nada, así que no hubiéramos llegado a ningún lado.
Hasta ahora nos las habíamos estado arreglando bastante bien, contestó Liliana. Hasta ahora sí, contestó Nino con vehemencia. Pero sabes muy bien que no podemos seguir así. El propietario me ha subido el alquiler. Tengo que pagar 1/3 más que antes. Todo sube. ¿De dónde quieres que saque el dinero si convierto mi taberna en un asilo para viejos chochos? ¿Para qué tengo que cuidar a los demás? A mí tampoco me cuida nadie. La gorda Liliana puso una olla en el fogón con tal vehemencia que resonó como un trueno. Te voy a decir una cosa, gritó, mientras apoyaba las manos en sus anchas caderas. Entre esos viejos chochos, como tú los llamas, está también mi tío Ettore. Y no tolero que insultes a nadie en mi familia. Es un hombre bueno y honrado, aun cuando no tenga dinero como tus otros parroquianos. Ettore puede volver, replicó Nino con gesto magnánimo. Se lo dije. Le dije que podía quedarse si quería, pero no quiso. Claro que no quiere, sin sus viejos amigos. ¿Tú qué te crees? ¿Acaso de quedarse solo allí en un rincón? ¿Y qué le voy a hacer? Gritó Nino. No tengo ganas de gastar mi vida con un mísero tabernero, solo por cuidar a tu viejo tío Ettore. Yo también quiero ser alguien. ¿Es un crimen eso? Quiero darle un poco de movimiento a este local, y no lo hago solo por mí, también lo hago por ti y nuestro hijo. ¿Es que no puedes entenderlo, Liliana? No, dijo Liliana, con dureza. Si ha de ser, con crueldad, si ya empieza así, no. Entonces me iré a cualquier día. Haz lo que quieras. Tomó el bebé de brazos de Momo y salió de la cocina. Nino no dijo nada durante un buen rato. Encendió un cigarrillo y le daba vueltas entre los dedos. Momo le miraba. Está bien, dijo finalmente. Eran tipos amables, me gustaban, ¿sabes, Momo? A mí mismo me sabe mal que... ¿Pero qué quieres que haga? Los tiempos cambian. Puede que Liliana tenga razón, prosiguió al cabo de un momento. Desde que no están los viejos el local se hace extraño, frío. ¿Entiendes? Ni yo mismo lo aguanto ya. La verdad es que no sé qué debo hacer. Todos lo hacen así hoy en día. ¿Por qué tengo que ser yo diferente? ¿O crees que debo serlo? Momo asintió imperceptiblemente. Nino la miró y también asintió. Entonces ambos sonrieron. «Qué bien que hayas venido», dijo Nino. «Qué bien que hayas venido», dijo Nino. Ya había olvidado lo que decíamos antes. En casos como este, ve con Momo. Ahora volveré con Liliana. Pasado mañana es nuestro día de descanso e iremos a verte, ¿de acuerdo? De acuerdo, contestó Momo. Después, Nino le dio una bolsa llena de manzanas y naranjas y Momo se fue a su casa. Y Nino y su gorda mujer efectivamente fueron. También llevaron al bebé y una cesta llena de cosas ricas. Imagínate, Momo, dijo Liliana radiante. Nino ha ido a ver al tío Ettore y a los demás viejos, uno a uno. Se ha disculpado y les ha pedido que vuelvan. Sí, dijo Nino sonriente mientras se rascaba la oreja. Vuelven a estar todos. Supongo que mi taberna no se convertirá en gran cosa, pero vuelve a gustarme. Rió y su mujer dijo, ya sobreviviremos, Nino. Fue una tarde muy bonita y cuando al final se fueron prometieron volver pronto. Y así Momo fue a ver, uno tras otro, a sus viejos amigos. Fue a ver al carpintero, el que una vez le hizo la mesa y las sillas de unas cajas. Fue a ver a las mujeres que le habían regalado la cama. En resumen, vio a todos los que antes habían escuchado y que por ello se habían vuelto sabios, decididos o contentos. Todos prometieron volver. Algunos no cumplieron su promesa o no pudieron cumplirla, porque no tenían tiempo. Pero muchos amigos realmente volvieron, y casi volvió a ser como antes. Sin saberlo, Momo se había cruzado en el camino de los hombres grises, y esto no podían permitirlo. Poco tiempo después, era una tarde especialmente calurosa, Momo encontró una muñeca en las escaleras laterales del anfiteatro. Ya había pasado varias veces que los niños olvidaban y dejaban tirado alguno de aquellos juguetes caros, con los que no se podía jugar de verdad. Pero Momo no recordaba haber visto esa muñeca a ninguno de los niños, y seguro que se hubiera fijado, porque era una muñeca muy especial. Era casi tan grande como la propia Momo, y reproducía con tal verismo que se lo hubiera tomado por una persona pequeña, pero no parecía un niño o un bebé, sino una damisela elegante o un maniquí de escaparate. Llevaba un vestido rojo de falda corta y zapatitos de tacón. Momo la miraba fascinada. Cuando al cabo de un rato la tocó con la mano, la muñeca agitó un par de veces los párpados, movió la boca y dijo con voz rara, como si saliera de un teléfono: «Hola, soy Bebenín,
la muñeca perfecta. Momo se retiró asustada, pero entonces contestó casi sin querer. Hola, yo soy Momo. De nuevo, la muñeca movió los labios y dijo, te pertenezco, por eso te envidian todos. No creo que seas mía, dijo Momo, más bien creo que alguien te habrá olvidado. Tomó la muñeca y la levantó. Entonces se movieron de nuevo los labios y dijo, quiero tener más cosas. ¿Ah, sí? Contestó Momo y reflexionó. No sé si tendré algo que te vaya bien, pero espera, que te enseñaré mis cosas y podrás decir que te gusta. Tomó la muñeca y pasó con ella por el agujero de la pared hasta su habitación. De debajo de la cama sacó una caja con toda suerte de tesoros y la puso delante del Bebenín. Toma, dijo, esto es lo que tengo. Si hay algo que te gusta no tienes más que decirlo. Y le enseñó una bonita pluma de pájaro, una piedra de muchos colores, un botón dorado y un trocito de vidrio de color. La muñeca no dijo nada y Momo la empujó. Hola, sonó la muñeca. Soy Bebenín, la muñeca perfecta. Sí, dijo Momo, ya lo sé, pero quería escoger algo. Aquí tengo una bonita casa de caracol, ¿te gusta? Te pertenezco, contestó la muñeca. Por eso te envidian todos. Eso ya lo has dicho, dijo Momo. Si no quieres ninguna de mis cosas podríamos jugar, ¿vale? Quiero tener más cosas, repitió la muñeca. No tengo nada más, dijo Momo. Tomó la muñeca y volvió a salir al aire libre. Allí sentó a la perfecta Bebenín en el suelo y se colocó enfrente. Vamos a jugar a que vienes de visita, propuso Momo. Hola, dijo la muñeca. Soy Bebenín, la muñeca perfecta. Qué amable de venir a verme, contestó Momo. ¿De dónde viene usted, señora mía? Te pertenezco, prosiguió Bebenín. Por eso te envidian todos. Escucha, dijo Momo, así no podemos jugar, si siempre dices lo mismo. Quiero tener más cosas, contestó la muñeca mientras pestañeaba. Momo lo intentó con otro juego, y cuando éste también fracasó, con otro y otro más. Pero no salía bien. Si la muñeca por lo menos no hubiera dicho nada, Momo habría podido contestar por ella y habría resultado la conversación más bonita. Pero precisamente por hablar, Bebenín impedía cualquier diálogo. Al cabo de un rato, Momo tuvo una sensación que no había sentido nunca antes, y porque le era completamente nueva, tardó en darse cuenta de que era aburrimiento. Momo no sabía qué hacer. Le habría gustado dejar tirar a la muñeca perfecta y jugar a otra cosa, pero por alguna razón desconocida no podía separarse de ella. Así que, al final, Momo estaba sentada y miraba fijamente la muñeca, que, a su vez, miraba a Momo con sus ojos azules, vidriosos, como si se hubiera hipnotizado mutuamente. Momo por fin apartó la vista de la muñeca y se asustó un poco, porque muy cerca había un elegante coche gris ceniza, de cuya llegada no se había dado cuenta. Dentro del coche había sentado un hombre que llevaba un traje de color de telaraña, un bombín gris en la cabeza, que fumaba un pequeño cigarro gris. También su cara era cenicienta. El hombre debía de haberla observado durante un buen rato, porque miró a Momo con una sonrisa, y aunque esa tarde era tan calurosa que el aire ondulaba bajo el sol, Momo de repente sintió unos escalofríos. En esto, el hombre abrió la portezuela del coche, se apeó y fue hacia donde Momo. En la mano llevaba una cartera de color gris plomo. «¿Qué muñeca tan bonita tienes?», dijo con una voz sorprendentemente monótona. «Todos tus amiguitos te la envidiarán». Momo solo se encogió de hombros y se calló. «Seguro que ha sido muy cara, ¿no?», continuó el hombre gris. «No lo sé», murmuró Momo con timidez. «La he encontrado». «¿Qué cosa?», respondió el hombre gris. «Me parece que eres muy afortunada». Momo volvió a callar y se arrebujó más en su chaquetón demasiado grande. El frío aumentaba. «Pero no tengo la impresión», dijo el hombre gris con una minúscula sonrisa, «de que estés demasiado contenta, pequeña». Momo agitó un poco la cabeza. Le parecía que de pronto había desaparecido toda la alegría del mundo, como si jamás hubiera existido. Y todo lo que había tomado por alegría no hubiera sido más que imaginaciones, pero al mismo tiempo sintió que algo la avisaba. «Te he estado observando todo el rato», continuó el hombre gris, «y me parece que no sabes cómo hay que jugar con una muñeca tan fabulosa. ¿Quieres que te enseñe?» Momo miró sorprendida al hombre y asintió. «Quiero tener más cosas», sonó de repente la muñeca. «¿Lo ves, pequeña?», dijo el hombre gris. «Ella misma lo está diciendo.
Con una muñeca tan fabulosa no se puede jugar igual que con otra cualquiera. Esto está claro. Tampoco está hecha para eso. Hay que ofrecerle algo, si uno no quiere aburrirse con ella. Fíjate, pequeña. Fue hacia su coche y abrió el maletero. En primer lugar, dijo, necesita muchos vestidos. Aquí tenemos, por ejemplo, un precioso vestido de noche. Lo sacó del coche y lo tiró hacia Momo. Y aquí hay un abrigo de pieles de bisón auténtico. Y aquí una bata de seda, y un traje de tenis, y un equipo de esquí, y un traje de baño, y un traje de montar, y un pijama, y un camisón, un vestido, y otro, y otro, y otro. Iba tirando todas estas cosas entre Momo y las muñecas, donde poco a poco se formaba una montaña. Bueno, dijo, y volvió a sonreír mínimamente. Con esto ya podrás jugar un buen rato, ¿no es verdad, pequeña? Pero al cabo de unos días también esto se vuelve aburrido, ¿no crees? Pues bien, entonces tendrás que tener más cosas para tu muñeca. De nuevo se inclinó sobre el maletero y tiró cosas hacia Momo. Aquí hay, por ejemplo, un bolso pequeñito de piel de serpiente, con un lápiz de labios pequeñito y una polvera de verdad dentro. Aquí hay una pequeña cámara fotográfica, aquí una raqueta de tenis, aquí un televisor de muñecas que funciona de verdad. Aquí una pulsera, un collar, pendientes, un revólver de muñecas, medias de seda, un sombrero de plumas, un sombrero de paja, un sombrerito de primavera, palos de golf, frasquitos de perfume, sales de baño, desodorantes. Hizo una pausa y miró, expectante, a Momo, que estaba sentada en el suelo, entre todas esas cosas, como paralizada. Como ves, prosiguió el hombre gris, es muy sencillo. Solo hace falta tener más y más, cada vez. Entonces, no te aburres nunca. Pero a lo mejor piensa que algún día la perfecta Bebenín podría tenerlo todo y que entonces volvería a ser aburrido. Pero no te preocupes, pequeña, porque tenemos el compañero adecuado para Bebenín. Con esto sacó del maletero otra muñeca. Era igual de grande que Bebenín, igual de perfecta, solo que se trataba de un joven caballero. El hombre gris lo sentó al lado de Bebenín, la perfecta, y explicó. Este es Bebenín. Para él también hay interminables accesorios, y si todo eso se ha vuelto aburrido, hay todavía una amiga de Bebenín, que también tiene un equipo completo que solo le va bien a ella, y para Bebenín hay también el amigo adecuado, y este a su vez tiene amigos y amigas. Como ves, no hace falta aburrirse, porque se puede seguir así interminablemente y siempre se sigue habiendo algo que todavía puedes desear. Mientras hablaba, iba sacando una muñeca tras otra del maletero del coche, cuyo contenido parecía ser inagotable, y las colocaba alrededor de Momo, que seguía inmóvil y miraba al hombre más bien asustada. Y bien, dijo el hombre por fin, mientras expulsaba densas nubes de humo. ¿Comprendes ahora cómo se ha de jugar con una amiga así? Sí, contestó Momo. Empezaba a tiritar de frío. El hombre gris asintió satisfecho y aspiró su cigarro. Ahora te gustaría quedarte con todas estas cosas, ¿no es verdad? Pues bien, pequeña, te las regalo. Recibirás todo esto. No enseguida, sino una cosa tras otra. Y muchas, muchas más. Solo has de jugar con ellas tal como te he explicado. ¿Qué te parece? El hombre gris sonrió esperanzado a Momo, pero como ella no dijo nada, sino que solo respondió con una mirada seria, añadió. Entonces ya no necesitarás a tus amigos, ¿entiendes? Ahora ya no tendrás bastantes diversiones, pues tendrás todas esas cosas bonitas y recibirás cada vez más, ¿no es verdad? Y eso es lo que quieres, ¿verdad? Tú quieres tener esta fabulosa muñeca, ¿no? La quieres, ¿verdad? Momo presentía oscuramente que habría de mantener un duro combate, y que ya estaba metida en él, pero no sabía por qué iba a ser la lucha ni contra quién, pues cuanto más escuchaba a ese visitante, más le ocurría lo que antes le había pasado con la muñeca. Oía una voz que hablaba, oía palabras, pero no oía al que realmente hablaba. Movía la cabeza. ¿Qué pasa?, dijo el hombre gris, enarcando las cejas. ¿Todavía no estás contenta? Vosotros los niños de hoy sí que sois exigentes. ¿Quieres decirme qué le falta a esa muñeca perfecta? Momo miró al suelo y reflexionó. Creo, dijo en voz baja, que no se la puede querer. Durante un buen rato, el hombre gris no dijo nada. Miraba ante sí con la mirada vidriosa de las muñecas. Finalmente, hizo un esfuerzo. No es eso lo que importa,
dijo con voz gélida. Momo le miró a los ojos. El hombre le daba miedo, sobre todo por el frío que salía de su mirada. Por curioso que parezca, también le daba pena, aunque no hubiera podido decir por qué. Pero a mis amigos los quiero. El hombre gris hizo una mueca como si de pronto tuviera dolor de muelas. Enseguida se recuperó y sonrió como un cuchillo. Creo, replicó con suavidad, que vale la pena que hablemos un rato en serio, pequeña, para que empieces a darte cuenta de qué es lo que importa realmente. Sacó de su bolsillo un pequeño cuadernito de notas gris en el que hojeó hasta encontrar lo que buscaba. Tú te llamas Momo, ¿verdad? Momo asintió. El hombre gris cerró el cuadernillo de notas, lo volvió a guardar y se sentó en el suelo al lado de Momo. Durante un rato no dijo nada, sino que se limitaba a chupar su pequeño cigarro gris. Pues bien, Momo, escúchame bien, comenzó por fin. Momo llevaba intentándolo todo el rato, pero resultaba mucho más difícil escucharle a él que a todos los demás, a los que había escuchado hasta entonces. En otras ocasiones podía simplemente introducirse en el otro y entender lo que quería decir y lo que era realmente, pero con ese visitante no lo conseguía. Cuantas veces lo intentaba tenía la sensación de caer en la oscuridad y el vacío, como si no hubiera nadie. Eso no le había ocurrido nunca. Lo único que importa en la vida, prosiguió el hombre, es llegar a ser alguien, llegar a tener algo. Quien llega más lejos, quien tiene más que los demás, recibe lo demás por añadidura. La amistad, el amor, el honor, etc. ¿Tú crees que quieres a tus amigos? Vamos a analizar esto objetivamente. El hombre gris expulsó unos cuantos anillos de humo. Momo escondió sus pies desnudos debajo de la falda y se arrebujó todo lo que pudo en su gran chaquetón. Surge en primer lugar la pregunta siguiente, prosiguió el hombre gris. ¿De qué les sirve a tus amigos el que tú existas? ¿Les sirve para algo? No. ¿Les ayuda a hacer carrera o ganar más dinero o hacer algo en la vida? Decididamente no. ¿Los apoyas en sus esfuerzos por ahorrar tiempo? Al contrario, los frenas, eres como un cepo en sus pies, arruinas su futuro. Puede que hasta ahora no te hayas dado cuenta de ello, Momo, pero lo cierto es que, por el mero hecho de existir, dañas a tus amigos. En realidad, y sin quererlo, eres su enemiga. ¿Y a eso le llamas tú quererlos? Momo no sabía qué contestar. Nunca antes había visto las cosas de este modo. Durante un instante tuvo la duda de si no tendría razón el hombre gris. Y por esto, prosiguió el hombre gris, queremos proteger a tus amigos de ti. Y si realmente los quieres, nos ayudarás. No podemos estarnos con los brazos cruzados viendo cómo los apartas de todas las cosas importantes. Queremos que lleguen a ser algo. Queremos lograr que los dejes en paz. Y por eso te regalamos todas estas cosas bonitas. ¿Quiénes sois nosotros?, preguntó Momo, a quien le temblaban los labios. Nosotros, los de la caja de ahorros de tiempo, respondió el hombre gris. Yo soy el agente número BLW553C. Personalmente no quiero más que tu bien, porque la caja de ahorros de tiempo no está para bromas. En este momento, Momo se acordó de lo que había dicho Digi y Beppo sobre ahorrar tiempo y contagio. Le sobrevino la oscura intuición de que aquel hombre gris tenía algo que ver con el asunto. Deseaba desesperadamente que sus dos amigos estuvieran a su lado. Nunca antes se había sentido tan sola, pero decidió no dejarse intimidar. Reunió todas sus fuerzas y todo su valor y se lanzó a la oscuridad y al vacío tras el que se ocultaba el hombre gris. Este había observado a Momo por el rabillo del ojo. No le habían pasado desapercibidos los cambios en la cara de ella. Sonrió con ironía, mientras encendía un nuevo cigarro con la colilla del anterior. No te esfuerces, dijo. Con nosotros no puedes. Momo no cedió. ¿Es que a ti no te quiere nadie?, preguntó con un susurro. El hombre gris se dobló y se hundió un tanto en sí mismo. Entonces contestó con voz cenicienta. Tengo que reconocer que no me he encontrado con mucha gente como tú. Y conozco a mucha gente. Si hubiera más como tú, pronto podríamos cerrar la caja de ahorros de tiempo y disolvernos en la nada. ¿Por qué? ¿De qué viviríamos entonces? El agente se interrumpió. Miró fijamente a Momo y pareció luchar contra algo que no podía entender. Su cara se volvió un poco más cenicienta todavía. Cuando volvió a hablar fue como si hiciera contra su voluntad.
como si las palabras le salieran solas, y él no pudiera impedirlo. Mientras tanto, su cara se agitaba más y más ante el terror de lo que le estaba ocurriendo, y de repente Momo empezó a oír su verdadera voz. «Tenemos que permanecer desconocidos», oyó como de muy lejos. «Nadie debe saber que existimos y qué estamos haciendo. Nosotros nos ocupamos de que nadie pueda retenernos en la memoria. Solo mientras nos mantengamos desconocidos podremos hacer nuestro negocio. Un negocio difícil, sangrarles el tiempo a los hombres ahora, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, porque todo el tiempo que ahorran lo pierden. Nosotros nos lo quedamos, lo almacenamos, lo necesitamos, lo ansiamos. Ah, no sabes lo que significa vuestro tiempo, pero nosotros lo sabemos y os lo chupamos hasta la piel. Y necesitamos más, cada vez más, porque nosotros también somos más, cada vez más, cada vez más». Las últimas palabras las había dicho el hombre gris casi con un estertor, pero ahora se tapó la boca con las dos manos. Los ojos se le salían de las órbitas y miraba fijamente a Momo. Al cabo de un rato fue como si saliera de su estupor. ¿Qué fue eso?, tartamudeó. «Me has sonsacado, estoy enfermo, tú me has enfermado, tú». Y prosiguió en todo casi suplicante. «No he dicho más que tonterías, querida niña. Tienes que olvidarme, tal como nos olvidan todos los otros. Tienes que olvidarme, tienes que...». Tomó a Momo por los hombros y la agitó. Ella movió los labios, pero no pudo decir nada. Entonces el hombre gris se levantó de un salto, miró a su alrededor como si le persiguieran, agarró su maletín gris y corrió hacia su coche. De pronto ocurrió algo notable, como una explosión al revés. Como todas las muñecas y las demás cosas tiradas por el suelo, volaron hacia el maletero, que se cerró de un golpe. Después el coche salió disparado de tal modo que los guijarros salieron volando. Momo siguió sentada durante un buen rato, intentando entender qué era lo que había oído. Poco a poco huyó de su cuerpo el frío terrible, y al mismo tiempo fue entendiéndolo todo más y más. No olvidó nada, porque había oído la verdadera voz de un hombre gris. Ante ella, entre las ralas hierbas, subía una pequeña columna de humo. Allí humeaba la colilla del pequeño cigarro mientras se convertía en ceniza. Qué bonito, brutal.